Hola, bienvenidos y bienvenidas al Librócoli Podcast. Mi nombre es Pablo Laguardia y junto con Pablo Perdomo pues hacemos reviews de libros, de diferentes libros. Y bueno, y hoy tenemos un episodio muy especial. Pues tenemos un invitado, ¿sí? Su nombre es Oscar Ayala. Oscar, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, bien, gracias. Muchas gracias por haber venido, de verdad es un gusto que estés con nosotros y pues nos estamos divirtiendo muchísimo, no tiene idea. Antes de que comenzáramos a grabar nos estábamos matando de la risa con Marcelo. Marcelo, en algún momento tienes que hacer un review de libros con nosotros, ¿ah? Pero apúntate. Pero si le regalaste uno, ¿no? Pero ya lo himos. Ya hicimos, era 1984. Ahora sí saber si lo leyó. Vamos a hacerle un test. Pero no te pongas rojo. Eso es un no, es un fijo no. Sí. No, pero sí me gustaría que aparecieras en algún momento. Tal vez en el próximo episodio lo ponemos a que aparezca así de hola. Pero bueno, buenísimo. Hoy tenemos un episodio especial. No solo por la presencia de Oscar, sino también porque tenemos un libro, un clásico de la literatura. Un libro de 600 páginas casi, que se llama Los Miserables de Víctor Hugo. Y este libro, les cuento la historia. Un día pues me acerqué a un local de trabajo de uno de los proyectos que estamos desarrollando y Oscar es vecino a este proyecto. Y se me acercó y me dice, Pablo, mira, te quería prestar este libro para que lo leas. Y era Los Miserables. Es justamente el ejemplar que ustedes ven en pantalla en este momento. Así que agradecerte, Oscar, por haberme prestado este libro. No lo había leído. Y no voy a dar mi opinión hasta que discutamos, así que... Un pequeño libro. Oscar, la pregunta máxima. ¿Por qué me prestaste este libro? Siento que Los Miserables es como un libro bien amigable. O sea, no es como de aquellos que desde un inicio no se comprende, sino que te marca bien sus puntos claves. Te dice, esta es como la línea de lectura que debes seguir. Este es el personaje principal. Nada más, ¿verdad? Obviamente en el transcurso de la lectura del libro tú vas viendo cómo va cambiando el enfoque hacia una u otra persona, pero es un libro muy fluido. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo. A pesar de sus 600 páginas, es un libro que no es difícil de leer, para nada. Para nada. Te amarra y te lleva de la mano con cierto grado de simplicidad, pero no al punto de que deje de ser bonito de leerse, ¿no? No es complejo. Correcto. ¿Y en qué momento lo leíste vos? O sea, hace un tiempo, saliendo del colegio, ¿o por qué llegaste a él? Buena pregunta. Sí. Me gustaría preguntarte eso. Mira, yo llegué a este libro porque estaba terminando como cosas de la U. Ya había terminado como todo el estrés de ese, entonces lo vi y dije, bueno, es momento de leer este libro, 600 páginas, como decís bien, Pablo. Dije, es momento para leerlo, vamos a darle con todo. Ok, ¿te graduaste de? Administrador. Administración de empresas, ok. Sí. Un paréntesis antes de que entremos, pero creo que es importante, tiene todo que ver con lo que estamos haciendo. Yo soy ingeniero ambiental y en un momento recibí hidráulica y recuerdo que el profesor de hidráulica, imagínate, hidráulica es algo pues, hidráulica, ¿no? Ajá. Y dice, bueno, les voy a recomendar un libro y era Fausto y es un libro extremadamente complejo. Y al final, pues decimos, ¿por qué un profesor de hidráulica nos está recomendando un libro de estos? Y en el examen final era básicamente así. Un montón de problemas de hidráulica súper complejos y etcétera. Y al final había una pregunta sobre el libro. Y quien respondía a esa pregunta ganaba el examen automáticamente con 100 puntos. Entonces, es un indicador, ¿no? Interesante de cómo funciona. Las personas que nos gustan leer somos capaces de poner eso en el examen, ¿no? Sí. ¿Y la respondiste? Sí, yo sí me lo eché el libro, sí me lo leí y me encantó. Pero y la pregunta no era muy compleja. La clase. Era una pregunta abierta, una pregunta sí pero tenías que haber leído el libro para entenderla y sí la respondí y mira. Sí. Para los profesores que nos están escuchando es una buena forma de motivar la lectura. Pero bueno, entremos de lleno a Los Miserables. Pablo,
¿Por qué te sigues riendo? No, de que muchas veces estas recomendaciones de los profesores, pues no muchos las toman, ¿verdad? Es como que, mire, mucha, y la verdad es que me fascinó este libro y me gustó esta novela, y la gente como que sí, hombre, sí, ¿a qué hora termina la clase? Pero Y ese buena profesor onda, es fan de Librócoli Podcast, para que sepan. Él es brasileño, trabaja en una empresa de minas y energía, mineración. Y él, cuando vio uno de los posts que hicimos sobre el Librócoli, fue el primero en entrar en contacto, me encanta, etcétera. Y nuevamente, porque hiciste un alineamiento con la literatura y la lectura, etcétera. Buenísimo. Sí, bueno, Los Miserables. Comencemos con el título, ¿te parece, Oscar? ¿Qué entendés por el título, Los Miserables? Mira, siento que el título viene a raíz del contexto que le da Víctor Hugo al libro. Okay. Obviamente se da dentro de la época de Francia, donde las clases estaban como muy marcadas. O sea, ricos, pobres, pero una brecha enorme entre ambos. Y él intenta como ejemplificar a través de sus palabras cómo estas personas vivían. Porque si tú te pones a leer el libro, tú te imaginas que estás dentro de las calles de Francia y dices, bueno, esta persona se desempeñaba así, esta persona estaba así. Entonces creo que de ahí viene el título. Perfecto. Y un poco no sé si decir la defensa o se abrió el caso de los miserables, se abrió el caso de los reprimidos. Y yo creo que cuando vas leyendo este libro te vas dando cuenta que muchos de sus personajes, en cierto sentido, fueron miserables tanto por cosas que les pasaron o por el estatus de donde están saliendo. Pero lo dulce de este comentario es que muchos de ellos se reivindican. Sí. Entonces, como que ahí hay una historia dulce y feliz al final en algunas historias, no en todas, porque también hay muerte, hay bien, hay mal, hay justicia, injusticia. Sí, sí. Sí, total. Yo creo que eso es el hilo conductor, ¿no? del libro, es retratar a estas personas que viven en la pobreza o en diferentes grados de pobreza en una Francia convulsionada que Víctor Hugo pues vivió en carne propia. Inclusive él fue exiliado en algún momento, se estableció en una isla cerca de Inglaterra en aquella época, justamente por sus ideas, ¿no? A pesar de esto, Víctor Hugo siempre fue muy bien visto en la sociedad francesa por su calidad como autor, como intelectual. Y bueno, y hasta el día de hoy Los Miserables pues ha sido adaptada inclusive a la pantalla grande, ¿no? Al cine. En varias ocasiones. En teatro, en varias ocasiones, etc. No soy fan de esto, te soy sincero, prefiero la literatura. Pero bueno, es un indicador de la importancia de esta obra. ¿Por qué no entramos de lleno a las historias de los personajes? Son muchísimos personajes. Sí, son muchos. ¿Cuántos calculás? Son como unos 8 o 10. No, yo diría que más. No, bueno, unos 15, calculo yo. Los principales, más los secundarios. Son muchísimos. Bueno, principales sí son como 8 en el transcurso de todos los capítulos, pero Sí. de ahí empezás como con los secundarios y llegas como a unos 15, 20. Ok, son muchísimos. Y Y algunos el tienen... el más importante, dirían, o el más protagonista. El más representativo. El más representativo, ¿quién sería? Ya lo pronunciaste perfectamente bien en tu francés. Sí, por eso es que creé este espacio para que yo pueda decir esa palabra. ¿verdad? Sí, por favor, Pablo, tenés todo el espacio. Y la cámara y el lente. Es Jean Valjean. Jean Valjean. Pero sí, Jean Valjean es el héroe, ¿no? ¿Cómo comienza Jean en esta historia? En la miseria. En la miseria. Sí, siendo un miserable. Básicamente el personaje principal se encuentra en una situación bastante crítica. Está criando a los hijos de su hermana. Nunca tuvo hijos, nunca se casó. Y en algún momento, en la pobreza en la cual él se encontraba, él decide robar un pan. ¿Sí? Y vienen ustedes, roba el pan y lo meten a la cárcel. 19 años. 19 años. Qué locura. 19 años en la cárcel y esto lo transforma, ¿no? Sí, o sea, creo que durante el tiempo que él estuvo en la cárcel sale enfadado
Sí. Porque obviamente no era como expóngame usted porque está preso, sino que robaste, te vas preso y se acabó, no hay discusión. Entonces él sale enojado con la sociedad y después de salir, él cree que no va a haber ningún cambio y que las cosas van a seguir como en picada. Ok. Entonces creo que su tiempo en la prisión fue como bastante duro. Porque no habían condiciones óptimas, o sea, no hay ni siquiera hoy en día, entonces Claro. menos. No, Así que- imagínense, antes, no sé si, me imagino que no funciona aún así, pero les daban un como pasaporte, o como su identificación. A partir del momento que ellos salen de la cárcel, ya es para siempre que él fue un presidiario. Entonces no lo recibían en ningún lugar, nadie le quería dar posada, no tenía absolutamente nada, solamente la ropa que tenía puesta y pues una bolsa, ¿no? Algo donde él cargaba sus cosas. Y creo que la parte inicial del libro es importante describirlo más a detalle para que quien nos ve y nos escucha entienda el restante, ¿no? Él entonces se acerca a una población después de haber salido de la cárcel y busca un refugio, una posada. Y es rechazado varias veces hasta que alguien le indica, bueno, en aquel lugar, en aquella puerta, usted puede buscar porque siempre le dan posada a las personas. Y era nada más y nada menos que la casa del obispo. Sí. De Miriel, ¿o no? Miriel. La pronunciación no me sale, pero sí es- Pero sí, pues mal dicho, pero es algo así, ¿no? Sí. Bueno, es que son tantos personajes. Sí, lo voy a buscar ahora que tengo anotado. Es un libro de 600 páginas, entonces hay que anotar algunas cosas. Este personaje, el obispo, es una persona muy buena, muy sabia. No tiene nada en su vida más que 2 candelabros de plata y cubiertos de plata y 2 personas que lo ayudan en su día a día. Es la típica persona buena, de corazón, efectivamente, ¿no? Y se los voy a retratar con una frase que me pareció muy, muy bonita del libro, que dice más o menos así. Estaba el obispo en el jardín con una de las personas que lo ayudaba. Y la señora Magloire, no sé cómo se pronuncia esto, pues estaba hablando con él, ¿no? Y le dice ella a él, Monseñor, usted que saca partido de todo, tiene ahí un pedazo de tierra inútil, ¿sí? Porque el obispo plantaba flores y ella plantaba frutas y verduras y legumbres. Y continúa, más valdría que eso produjera frutos que flores. El obispo le responde, señora Magloire, le voy a poner así porque no sé cómo se pronuncia, respondió el obispo, se engaña, lo bello vale tanto como lo útil. Y añadió después de una pausa, tal vez más. Entonces es una persona con mucha sensibilidad, ¿sí? Y sabia. Y O sea, sabia. para responder ese tipo Totalmente. de frases que te llegan, o sea, Totalmente. Reciben a Jean en la posada, le dan de comer. Jean ve los cubiertos de plata y pues ese lado oscuro que mencionaste, Oscar, continúa presente, ¿no? No sí, desapareció. no, todavía no. Ok. ¿Y qué lo hace? ¿Qué hace ese lado oscuro en él después de que todos se van a dormir? Sí, o sea, está como imaginando la escena, están todos dormidos, se despierta Jan, entonces viene y se roba como parte del... Bueno, se roba los 2 Los candelabros candelabros y se y los roba cubiertos. como cubiertos adicionales y algunas otras cosas. Entonces él huye, pero en el transcurso lo agarra la policía. Ajá. Obviamente él teniendo antecedentes, teniendo la papeleta que lo marca como un ex convicto, Sí. es como un golpe fuerte para él y decir, bueno, otra vez voy a la prisión, voy a terminar ahí mi vida, pero llegan al momento en el que se encuentran con el obispo nuevamente porque lo llevan ante él y le dicen, mire, aquí está. La policía lleva a Jean nuevamente porque dice, bueno, esto pertenece al obispo, Ajá, correcto. esto pertenece al obispo, Ajá. lo llevan frente a él y le dicen, mire, esta persona a usted le robó, aquí está como la evidencia, Claro. aquí está la persona, y el obispo le dice, no, él no me ha robado, yo se lo regalé. Creo que ese es como uno de los puntos en donde Jan siente ese cambio. Sí, es un parteaguas. Es un parteaguas, entonces de ahí empieza como una historia de reivindicación de Jan,
Pero vamos a ese punto de encuentro entre lo malo que traía Jan con lo bueno que es lo del obispo y hacer como esa mezcla entre ambos, ¿no? Totalmente. Y ya, él queda marcado para siempre por el hecho de él haber sido prisionero, ¿no? Sin embargo, este punto de inflexión en su vida hace que cada paso que él dé a lo largo de su vida restante y a lo largo del libro sea positivo y tenga un propósito mayor que él mismo, ¿no? Entonces creo que esa es una parte fabulosa del libro, Sí. que todos deberíamos de reconocer esos puntos de inflexión en nuestra vida. Sí, el sacerdote o el obispo representa, o el simbolismo que hay atrás es este simbolismo de esperanza, ¿no? Que esa solidaridad humana, eso de que a pesar de que venís de ser un ex convicto, te estoy abriendo las puertas de un lugar Exacto. para darte techo y comida, y a pesar de eso me robas, pero igual te agarran y yo digo, no, o sea, se lo regalé, como que te perdono. Ese no es tu camino. Ese no es tu camino. Sí, y creo que hay una frase también representativa que el obispo le dice: vende los candelabros y utiliza ese dinero para hacer una mejor, no me acuerdo bien si dice una mejor persona o una buena persona, pero ese tipo de palabras entran en la cabeza de Valjean y él dice, bueno, sí, debo de ser una mejor persona, ya no seguiré por el camino de robar, hacer fechorías y demás, sino que él ahora ya incluso se cambia el nombre, pero... Sí, total. Yo creo que es el próximo paso. Resulta que pasa a ser otra persona y se puso Magdalena. Y Madeleine. ¿Ah? Madeleine. Sí. Bueno, la traducción literal. Este señor resulta pues que se volvió luego un empresario muy, muy importante en un pueblo y luego alcalde de ese mismo pueblo, e hizo que este pueblo se volviera uno de los más ricos de la región. Y bueno, y todos le eran súper agradecidos al alcalde, pero nadie sabía cuál era la historia de este alcalde. Sí, correcto. No había como una información detrás de, sino que él solo aparece ya con el nuevo nombre, si querés ver así, con la idea del negocio, monta la fábrica, hace prosperar al pueblo. Entonces, para ellos es como una persona buena. Total. Y nadie se preocupa como por investigar el pasado del alcalde, ¿verdad? Inclusive tenía un área específica para recibir a personas que estaban en situación de pobreza, ¿no? Entonces les daba trabajo a estas personas y las ayudaba a salir adelante y demás. Y aquí es cuando se comienza a mezclar la historia de otro personaje también que tuvo tal vez un periodo o una vida muy corta en la historia. Sí. Pero que fue fundamental. No recuerdo bien el nombre de la mujer. ¿Te recuerdas del nombre de la mujer? Fantine. Sí. Son millones de personajes de hacer un cuenta. Sí. Fantine, pues, era una persona muy bella y tenía una hija que se llama Cosette. Y bueno, ella, pues, después cuenta la historia de Cosette de Fantine, pero no la vamos a contar aquí porque si no se va a volver un episodio de 2 horas. Sí. El tema es de que Fantine queda en la pobreza. Nuevamente la pobreza viene a tona en el libro y ella tiene a su hija Cosette, pero no puede mantenerla. Decide regresar a su ciudad natal, que es justamente donde está el alcalde Magdalena. Y para lograrlo decide dejar a Cosette, su hija, en manos de personas desconocidas. Y ella le va a ir pagando a estas personas para que mantuvieran a Cosette. ¿Cierto? Correcto. ¿Qué pasa con Fantine cuando llega con...? Fantine, aparte de la pobreza, hay una parte en donde ella viene y vende su cabello, vende los dientes, vende incluso el cuerpo, por decirlo de esa manera. Llega a vender su cuerpo, sí. Como para tratar de solventar los gastos que le pedían estas personas que cuidaban a su hija. Entonces, ella termina por enfermarse hasta el punto de morir a causa de ello. Pero justo antes de morir, se cruza con Valjean, bueno, que hasta ahora ya es el alcalde de Magdalena. Y hacen como acuerdo, por llamarlo de esa manera, acuerdo de que el alcalde iba a rescatar a Cosette.
Bueno, resulta que las personas que mantuvieron a Cosette durante estos años eran personas totalmente corruptas, ¿sí? Una familia, pues, mala, ¿no? Pero eran adinerados, ¿no? Tenían una taberna, ¿no? Sí. Pero eran personas... Los Ternadieros. Los Ternadier. Correcto. Veo que tenés buena capacidad de memoria con nombres. Con nombres franceses. Sí, que son difíciles de leer, inclusive. Bueno, sí, pero esta familia no era, o sea, engañaba a Fantine, le pedía más dinero de lo que era necesario. Como la querían hacer como su esclava. Así es. Y Cosette, pues, desafortunadamente vivía en la miseria. Sí, la trataban como una criada y una persona sin derecho a absolutamente nada. Ahí entra un tercer personaje principal, Javert. Sí, Javert. El sheriff. El sheriff, No, el policía. el sheriff, pero sí. El policía, sí, correcto. Contanos cómo entra en ese contexto. Javert siempre estuvo como al pendiente de Valjean. Magdalena. De Magdalena. Él venía como rastreando todo lo que hacía este personaje principal. Entonces, cuando el alcalde aparece, Javert tiene como sus dudas y sus sospechas de que es el mismo preso que él supervisó en algún tiempo atrás, ¿verdad? Y hay una parte en donde Javert se da cuenta de que el alcalde salva a una persona levantando un carretón de caballo. Sí, recuerdo. Entonces eso siembra aún más la duda dentro de Javert y dice, no, este es el preso que yo había visto en aquel había momento. visto tiempo atrás. Y justo en este momento, pues, Jean, pues, era un hombre conocido y estaba prófugo de la justicia, ¿no? Y en ese momento, justamente, que Javert ya se estaba aproximando a su presa, ¿verdad? Como un buen predador. Alguien en París, ¿sí? Dice, no, encontramos a Jean. Sí. Y va a ser condenado. Eso le da, digamos, una tranquilidad a Magdalena o a Jean. Le da una desesperación a Javert al punto que él le pide disculpas al alcalde por haber sospechado de él, y principalmente ahí hace exponer al protagonista del libro nuevamente sus cualidades como ser humano, ¿no? ¿Qué hace Jean cuando él se entera de que otra persona está confundiendo a otra persona por él? Jean se pone en el dilema de hacer lo correcto o seguir con las comodidades que tenía, porque él estaba como en una buena posición siendo alcalde de este pueblo, brindando empleo también como a muchas personas, porque él viene y se pone a pensar, bueno, si yo me entrego y digo que yo soy el verdadero Jean, ya no voy a poder darle empleo a toda esta gente y probablemente el pueblo se venga abajo, ¿no? Pero él como que le gana más el sentimiento del primer obispo y dice, bueno, yo prometí que iba a ser una persona buena y lo voy a cumplir. Entonces viene y se presenta ante los jueces cuando se entrega cuando están juzgando al falso Jean y dice, no, yo soy el verdadero, y creo que sale corriendo, pero Javert no está presente en la corte. Ahora les pregunto a ustedes que nos ven y nos escuchan, ¿quién de ustedes haría lo que Jean? ¿Lo harías, Pablo? Imagínate, estás en una situación cómoda, todo el mundo te respeta, todo el mundo te quiere, estás bien, pues estás escondido todavía, evidentemente existe este dilema, ¿pero qué? ¿Harías lo justo o seguirías tu vida? Es que mira, el caso de Jean es más complicado, porque no solo es que lo están acusando, no solo es que están buscando a alguien a quien acusar, sino ya tienen a la persona, a un inocente que va a pagar por tus pecados o por tu mal. Pues sí, yo siento que me entregaría, o sea, porque estás como, o sea, esa persona va a ir a prisión, no sabes por cuánto, estás como asesinando a alguien. De alguna manera. Estás quitando la vida. Estás condenando la libertad de una persona, estás condenando su futuro. Y sí, le estás quitando la vida. Sí, ahora me pongo a pensar, y ese trecho me hizo pensar mucho, se los juro.
Esto evidentemente es un tema extremo, ¿sí? O sea, es prisión, es cárcel, es temas legales. Pero hay cosas pequeñas en nuestra vida en las cuales tomamos la decisión opuesta que Jean tomaría. Sí, porque incluso, o sea, él también dentro de las consideraciones que toma, dice, bueno, si yo no me entrego, ya no me va a perseguir y ya no va a dudar de mí. Porque dice, bueno, ya tenemos al preso, ahí Se acabó. cierra el caso y puede estar como en tranquilidad, que era una de las cosas que a él lo tenía preocupado. Porque aún siendo el alcalde, él estaba con el pendiente de que alguien lo llegara a descubrir, ¿no? Total. Entonces, sí es aquello duro de decir, hagamos lo correcto, yo me voy a entregar. Ética, señores y señores, señoras y señores, ética. Necesitamos muchísimo más de eso. Lo miramos todos los días. Cómo manejamos, la forma en que hacemos negocios, la forma en que hablamos con nuestros papás. Todo tiene esta deficiencia desde mi punto de vista. Estamos muy lejos de tener este perfil virtuoso que Jean tuvo en aquel momento. Sí. Se entregó básicamente, lo encarcelaron y ahí pues se separa nuevamente la vida de Cosette, que es la hija de Fantine, y de Jean. ¿Correcto? Correcto. Pasan los años y Jean sale de la cárcel, se escapa. Sí. Se escapa. Y vuelve a desaparecer de las manos de Javert. Y vuelve a desaparecer de las manos de Javert. Pero sigue con pues con ese sentimiento que tiene que salvar a Cosette, ¿no? Porque Total. Cosette yo creo sigue que siendo una esclava de los... Sí. De los Thénardier. Yo creo que inclusive eso es un rasgo muy interesante de Jean. Él se escapaba constantemente. Y se escapaba no porque él pensaba que era injusto para él, sino porque él tenía que hacer algo. Él tenía una misión que cumplir que era siempre algo bueno, ¿no? Sí, porque durante la primera parte su misión era llevarle alimento a los hijos de su hermana. Correcto. Ahora en esta segunda parte es salvar a Cosette. Entonces Jean hace como lo imposible por llegar. Sí, ¿no? encuentra la manera. Encuentra la manera. Y lo hace de una forma un tanto diferente. Recuerden que el señor Magdalena, o sea, Jean, era una persona con mucho dinero. ¿Sí? Y él escondió ese dinero en un bosque próximo a la ciudad o al pueblo donde vivía Cosette, ¿sí? Y se acercó a la taberna de los Thénardier y vio a esta pequeña niña descalza, muriendo de frío. La verdad fue en el bosque, ¿no? Que mandaron a Cosette a traer agua y ya no podía ni siquiera cargar la cubeta, no sé cómo le dicen en otros países, ¿no? El balde donde se carga el agua. Y él ayudó a llegar nuevamente allá y comenzó digamos, a interponerse en el camino de los Thénardier para quedarse él con Cosette. ¿Sí? Hasta el punto de que hubo inclusive una transacción casi que comercial, ¿correcto? Sí, porque, o sea, ellos trataban a Cosette como su esclava. Entonces, lo chistoso es que vienen ellos y fijan un precio que para ellos era alto. Pero Jean dice, bueno, ok, aquí está la plata, me llevo a la niña. Sí. Entonces ellos se dan cuenta que Jean tenía como bastante dinero y dicen, no, espera, voy a subir el precio y voy a sacarle más a este personaje. Saliéndonos del libro, pero nuevamente con un episodio que no sé si recordás, de la muñeca. Resulta que estaban las hijas de los Thénardier, eran dos mujeres y estaban jugando con las muñecas, pero a Cosette no se le permitía jugar con las muñecas. Ella tenía un palo o algo por el estilo que era su único juguete. Y en algún momento las niñas dejaron sus muñecas cerca de la fogata, del fuego, ¿no? Y entonces se acercó Cosette como una niña tímida y pues que era regañada constantemente y comenzó a jugar con las muñecas. Y vino la mamá Thénardier y la acusó y con mucha violencia pues evitó que ella jugara con las muñecas. Inmediatamente Jean sale, compra la muñeca más cara que existía en el pueblo y se la entrega en manos a Cosette, cambiando por completo el contexto en el cual Cosette se encontraba. Entonces, saliendo del libro, ¿cuántas veces hemos hecho ese tipo de cosas en nuestra vida? O sea, que tenemos algo y que por pura avaricia y pura ignorancia no compartimos. ¿Qué iba a costar? Nada, absolutamente. Sí, ¿no? Entonces, otra enseñanza que me dejó el libro. Después de eso, ¿qué pasa?
Vamos, Pablo. Por favor. A ver si, bueno, después de que Jean se va con Cosette, pues comienza... No sé si es cuando conoce a Mario, no. A Mario. No, todavía no. Todavía no, ya casi ya. ¿Qué edad tiene Cosette ahí? Como, ¿qué? ¿5 años? A la gran, entonces sí falta bastante. Si no Mario entraría en algo medio pedófilo. Sí, bueno, viene como el periodo de transición en donde ellos viajan de un pueblo a otro escondiéndose. También está la parte en donde Cosette y Jean llegan a un como convento en donde está la persona que él salvó en... La carreta que mencionabas. Correcto. Flaubert, algo así se llama el señor. El nombre te lo dejo a tu... Buen punto. Entonces, él le dice, yo te puedo dar posada, aquí no te va a pasar nada, está el tiempo que tú quieras, pero Jean no lo reconocía. Entonces le dice, mira, tú me salvaste en tal época, aquí está la forma en la que yo te voy a reconocer esa parte, ¿ves? Perfecto, bien recordado este punto. Recordemos que Jean y Cosette eran perseguidos, ¿no? No solo por la justicia en el caso de Jean, como también por los Thénardier, que se sentían que deberían haber pedido más dinero, ¿no? Se sentían estafados en ese punto. Sí, entonces se escondieron en una persecución que inclusive Javert provocó. Se escondieron en este convento en el cual pues Cosette estudió durante algunos años, Sí. hasta que el viejo Flaubert o algo por el estilo falleció. Sí, él era el jardinero de ese convento. Y ahí pues deciden salir del convento y seguir esta vida nómada casi. Para esconderse de la justicia. El constante sentimiento de injusticia, ¿verdad? Que Sí. como que nada sale bien, nada le sale bien, qué karma están pagando. Y ahí es cuando te pones como que empezás a hacer una reflexión en el libro que que los personajes que salen son el espejo de este sistema en el que viven, sí, de esta sociedad. O sea, no puede ser que... O sea, hubo un momento que en el libro donde yo decía, la gran, pero Ya, pero ya, que algo salga bien, vamos. Porque caías en un ciclo repetitivo de sufrimiento y sufrimiento. Total. Pero bueno, ya avanzando más hacia adelante, que el sufrimiento sigue, Pablo. Eso no termina eso no todavía. termina nunca. Avanzando ya hacia Mario, que lo mencionaba recientemente, pues en algún momento el señor Magdalena o Jean está con Cosette en un parque y aparece la figura de Mario. Mario es un joven, idealista, abogado. Sí, para este tiempo, pues Cosette ya tenía alrededor de 18 18 años, digamos. sí. Sí, ya era mayor de edad. Pero bueno, era una persona muy bonita y pues Mario una persona muy, muy inteligente y él se enamora por ella. Y solo se entera después de mucho tiempo que ella también estaba enamorada, pero nunca hubo ese contacto en ese periodo, digamos así. No, de lo que me acuerdo es que ellos se encontraban en un puente. Ajá. La típica cruzada de miraditas. Sí. De ahí empieza como pequeñas señales ya de acercamiento en donde Mario tiene ya la intención de venir a hablarle a Cosette y declararle obviamente su amor. Entonces cada vez daba como un pasito para estar más cerca de Cosette. En eso Jean se da cuenta de que Mario está tras su hija, porque ahora era su hija adoptiva, y él vuelve a huir. Entonces se cambian de dirección nuevamente. Vamos a entrar a esa dirección ahora. Son paréntesis. Recuerdo, ¿sabes a quién me recordó Jean en ese momento? Al papá de Severina. En el libro Severina, escuchen y vean ese episodio del libro Coli Podcast. Porque él funcionaba como papá, como abuelo, como mentor, como absolutamente todo en la vida de Cosette, ¿no? Proveedor, sí. Y bueno, me recordó a ese señor. Pero bueno, cerrando el paréntesis, esta dirección, sí, ellos se cambian constantemente de casas, ¿no? Y resulta que Mario vivía en el mismo edificio que los señores Thénardier, que ahora eran pobres. Ellos entraron en bancarrota y quedaron muy pobres, ¿sí? Y lo que hacía el señor Thénardier era escribirle a
donadores y con diferentes nombres para que ellos pudieran sobrevivir. O sea, usaba artificios. Sí, ahí entra también en juego la hija de los Thénardier, que en su momento no le prestaba como la muñeca a Cosette cuando eran niñas, pero ahora ella era como el gancho hacia los donadores. Mandaba a su hija a pedir el dinero. Ella era la que hacía básicamente todos los tratos. Total. Y bueno, entonces transcurre ese tiempo y Mario se da cuenta que están tramando algo contra alguien. Y entonces acciona a la policía y resulta que nada menos y nada más la policía en ese momento era encabezada por Javert. Y resulta que nada menos y nada más que el señor donador que querían asaltar, que fue todo un esquema organizado por el señor Thénardier para asesinar o secuestrar a este señor, era nada menos y nada más que Jean. Jean se logra escapar de la situación y pues hubo un gran problema ahí con los demás involucrados, llamémoslo así. ¿Qué pasa luego después de esto con Mario? Con Mario, creo que también tenemos que dar un poco de contexto de Mario. Mario era de una familia adinerada. Su abuelo, si no estoy mal, era terrateniente, algo por el estilo. Entonces, él se distanció de su familia por las convicciones que tenía Mario. Para este tiempo, pues ya empezaba como todo lo de la revolución. La revolución, ya se estaban armando, habían reuniones al respecto de... Entonces, el abuelo no estaba de acuerdo con eso. Pero cuando Mario ya empieza a estar interesado por Cosette, él viene y dice, bueno, si yo quiero salvar a Cosette como de su destino, por llamarlo así, viene y habla con su abuelo y le dice, mira, yo estoy enamorado, yo quiero a esta patoja, y tienen como una confrontación con su familiar. Interesante. Ok. Hay una confrontación interna, se dejan de hablar con el abuelo. Y me gustaría saltarnos ya a la parte en la cual está la barricada. Creo que es el punto máximo, o uno de los puntos máximos del libro. Se organiza una manifestación, ¿sí? En la cual está involucrado Mario y sus amigos. Y otros personajes fabulosos que no vamos a describir por falta de tiempo, pero que súper les recomiendo entren en detalle. Características súper especiales, ¿no? Y bueno, Mario va a este lugar y hay un enfrentamiento durante mucho tiempo y resulta que Jean llega a ese lugar. Javert también está en ese lugar, está amarrado porque los manifestantes pues lo amarraron. Y entonces, miren ustedes, viene alguien y le dice, bueno, ¿quién quiere matar al policía? Y Jean dice, yo lo quiero matar. Y viene Jean y agarra la pistola y se aleja de la barricada, suelta a Javert, lo deja libre y tira un tiro al aire para hacer de cuentas que lo había matado, lo deja libre, regresa. Hay otro enfrentamiento. Mario es herido, recoge a Mario, lo lleva a las cloacas, a los desagües de París y lo saca más o menos con vida de ese lugar crítico. Ya nuevamente salvando a todo el mundo y haciendo el bien, ¿sí? Cuando Mario recupera la conciencia, ya está en la casa de su abuelo y lo atienden perfectamente bien y etcétera. Y Cosette en ese momento pues ya sabía la existencia de Mario, ya tenían algún tipo de contacto. Intercambiaron algunas cartas anteriormente, una de las cuales fue el motivo por la cual Jean estaba en la barricada. Y bueno, al final Mario no sabe quién lo llevó a su casa y que está muy agradecido con esta persona, ¿correcto? ¿Qué pasa después de eso? Ya se casan, Mario y Cosette, o sea, están juntos y Jean comienza a alejarse de la pareja. Sí, como a darle su espacio. O sea, para este tiempo, pues Jean también ya era viejo. Ya era más viejo. Ajá, o sea, no era como un adulto de 40 y tantos, sino que ya entrado sus 60 años, se asume. Entonces, él les da tiempo para Cosette y para Mario. Y luego... Sí, luego pues... Vean ustedes, Jean hace esto, se aleja por el bien de ellos, ¿no? Sí. Y lo hace gradualmente y él se comienza a morir por eso, porque para él su vida era Cosette.
¿verdad? Y él, como una persona más vieja, como tú mencionaste, comienza a morir y en algún momento nuevamente Mario se encuentra con el señor Thénardier, que lo intenta sobornar, y en este soborno resulta que Mario se da cuenta quién era el héroe de toda esta gran historia de 600 páginas que intentamos resumir en 30 minutos. Jean. Y él se arrepiente profundamente de un montón de cosas y corre con Cosette hacia la casa de Jean, que ya está muriendo, y le pide perdón y se arrodilla, y Cosette también, y resulta que Jean muere en ese momento, ¿no? Y así pues finaliza el libro, básicamente. Fabuloso. Sí, o sea, una obra maestra, ¿no? al final es una historia de amor contada de diferente manera. Total. Siento que todos los personajes que tuvieron contacto con Jean fueron cambiados porque Buen punto. el obispo en su momento, pues el obispo fue el que cambió a Jean. Jean, cuando se encontró a Fantine, hizo que ella descansara en paz, teniendo la tranquilidad de que Jean iba a cuidar a Cosette. Cuando se encuentra con los Thénardier, salva a Cosette de ahí, hace el cambio en Cosette para bien. Luego ya se empieza a encontrar con Mario, todos los demás personajes, entonces Javert inclusive, le perdonó la vida. Incluso, sí. Después de tanto seguimiento que le tuvo, de tanto remordimiento, odio y demás, le perdona la vida. Y esto también hace un cambio en Javert, entonces... Al punto que cuando Javert se da cuenta que tiene a Jean en sus manos y lo puede encarcelar, ya al final del libro, él le perdona eso y Javert se suicida. Lo deja pasar. Lo deja pasar, correcto. Esta persona que podría tener todos los motivos del mundo para matarme, decidió perdonarme la vida, yo le voy a perdonar la prisión y yo ya no tengo nada más que hacer en esta vida, así que me voy. Fabuloso. Y ves a Jean siempre energizado por un propósito, como que de primero es el pan, luego es Cosette, luego es volverla a salvar y, ¿sabes? Se empieza a morir, siento yo pues, o sea, esa es mi interpretación porque también pasa fuera de los libros, de que cuando pierdes un propósito, como que tu cuerpo también se desactiva o pierde esa vitalidad, ¿no? Esa llamita. Sí, como es, muchas personas que trabajan por muchísimo tiempo se retiran, se deprimen y se mueren. Estar en su casa no le sienta bien. Total. Yo creo que propósito es una de las palabras mágicas de este libro y también es algo que nos tenemos que llevar todos, ¿no? ¿Qué propósito tenemos en nuestra vida? O sea, primero hacer una pregunta, ni siquiera esa pregunta nos hacemos. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Sí? No lo sé. Bueno, busquémoslo. Primer punto. Otra cosa que me dio del libro es descubrí que la calidad del libro, por lo menos mi percepción de la calidad del libro, de cualquier libro, es directamente proporcional a cómo o a los sentimientos y a la cantidad de sentimientos que ese libro me hizo sentir. En este caso, pues es un libro que me hizo sentir muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces me gustó muchísimo el libro, la verdad me pareció muy, muy interesante en ese sentido. Me llevo el tema de los miserables también, es decir, la pobreza como hilo conductor del libro y como hilo conductor de nuestra sociedad actual. Tenemos que resolver ese problema de alguna forma, ¿sí? Existen diferentes mecanismos. ¿Qué se llevan ustedes del libro? Siento que, bueno, en mi parte lo que yo extraje del libro es no dar por perdido todo. Pueden pasar 1000 cosas, así como a Jean le pasaron 1000 cosas, pero creo que siempre al final pasa algo bueno, ¿no? Porque él se muere tranquilo, muere perdonando a Mario, muere perdonando a Cosette y su vida, pues, a pesar de todo lo atropellado que fue, él siempre tuvo momentos como de alegría. Sí. Entonces, eso. Perfecto. ¿Pablo? Yo me llevo yo creo que es un libro ejemplar que retrata la condición humana, retrata estos altibajos que todos tenemos. Yo me quedé mucho con ese parteaguas que hablamos al principio de lo que
lo que fue el obispo, fue esa esperanza, a pesar de que yo les dije hace un momento que estaba cansado de ver que todo era malo, que todo era negativo. Sin embargo, como vos decís, siempre seguía ahí peleando, haciendo el bien, ¿no? Haciendo el bien. Y me recuerda esto al libro, a La Peste. Ajá. ¿Te recordás que... Albert Camus. Que todo era tan malo y todo era tan catastrófico, pero triunfó la solidaridad humana, triunfó esta persona que le extendió el brazo al prójimo. Excelente asociación, ¿eh? No lo había hecho, pero tenés toda la razón. También es un libro oscuro, ¿no? Súper oscuro, y sí. Y al final te da estos destellos de luz y agarrando lo que mencionaron los dos, el título de uno de los últimos capítulos, que es justamente cuando Jean muere, que lo acabas de mencionar, me llamó tanto la atención. Lo voy a leer aquí para que me salga perfecto. Dice, el título se llamaba, es Últimos destellos de una lámpara sin aceite. Me pareció fabuloso también el título, y es esto que mencionaba, ¿no? Es como, al final de nuestra vida nos quedamos sin aceite, nos quedamos sin combustible, pero si logramos hacer algo con nosotros, ya está, pues... Sí, yo siento también que una característica importante del libro es que nosotros mismos no nos damos cuenta qué impacto hacemos en las demás personas. Buen punto. Obviamente las personas se ven identificadas contigo porque influyes de cierta manera, pero uno mismo no lo ve. Entonces dice, date cuenta de qué tanto estás influyendo en las demás personas, ya sea para bien o para mal. Perfecto. Excelente conclusión. Y bueno, yo creo que para concluir ya este episodio excelente que tuvimos con Oscar Ayala, la pregunta del final siempre, ¿no? Pablo, ¿recomendás el libro? Recomiendo. No, sí, la verdad lo recomiendo. Y me voy con el comentario que hiciste al principio, que desde el principio te marca bien las reglas, te da este hilo conductor. Tiene escenas extremadamente buenas que yo creo que vos las sentiste y vos también, que te ponen los pelos de punta. Un libro que no se escribió el año pasado. Claro. Pero eso también te hace pensar tanto del autor, de la creación, del auge del romanticismo francés. Se podría aplicar ahora saliendo aquí de la calle. Sí, totalmente. Sí. Entonces todo es muy bueno. El héroe es increíble. Sí, o sea, tú en algún momento en tu vida querés ser o has sido o sos Jean Valjean. Y yo creo que muchas obras se inspiran en esta. Vas al cine, fuimos recientemente al cine y puedes detectar ciertas características de este libro en los personajes, en la forma que se relacionan. Sí. Entonces ese es el grado de influencia que Víctor Hugo tuvo sobre nuestra cultura, ¿no? Yo creo que es importantísimo. Entonces sí lo recomendás. Sí, totalmente. No sé, ¿tú lo recomiendas? Sí, por supuesto. O sea, no tiene edad. Es un libro que puede leer cualquier persona y se la van a pasar bien. Perfecto. Sí, bueno, y yo también lo recomiendo, evidentemente. Creo que ya se dieron cuenta que me encantó el libro. Sí, lo recomiendo, léanlo. Sin duda alguna les va a abrir muchos ojos, muchas puertas, les va a abrir los ojos también, ¿no? A muchas situaciones. Y yo creo que nos quedamos cortos, para serles sincero. Yo creo que me gustaría concluir con eso. Es un libro que merece muchísimo más tiempo de discusión, pero queremos empaquetarlo de la mejor forma posible para ustedes y que junto con Oscar y Pablo, pues puedan ustedes apreciar un poquito de lo que es esta gran obra. Así que eso es todo. ¿Te querés despedir, Pablo? Sí. Gracias, Oscar. La verdad, gracias por creer en el proyecto y por acompañarnos. Esta fue una recomendación de Oscar y buena onda por seguir nuestro contenido. No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que muy buenos libros han subido. Buena onda. Sigan adelante. ¿Cuál fue el episodio que más te ha gustado, Oscar? Oscar ve todos nuestros episodios, como ustedes deberían estar haciéndolo, ¿ah? ¿Cuál fue el de la peste. El de la peste. Ah, interesante. ¿Sabes qué libro está leyendo Oscar ahora? A ver, Oscar, ¿qué libro estás leyendo? Bueno, no lo estoy leyendo, lo tengo que volver a empezar a leer, pero estoy leyendo Zaratustra. De Nietzsche. O sea, Oscar sí lee... Retador. Sí, retador. Intenté la primera vez, pero vamos nuevamente. Pero no, excelente. Te agradezco mucho, Oscar, por haberte animado a venir, de verdad. Y sabes que lo digo de corazón. Así que, bueno, esto es Librócoli Podcast. Espero les haya gustado mucho este episodio tan especial para nosotros.
Y bueno, síganos en redes sociales. Estamos en Instagram, en LinkedIn, en TikTok. Y esperamos verlos en el próximo episodio. Gracias por estar por aquí. Hasta luego.